Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Nuevamente juntos en esta ocasión para desarrollar la clase número 19 de este seminario teórico. Hoy vamos a charlar un rato sobre un tema muy específico, porque nos vamos a focalizar en un concepto que tiene que ver con la relación entre entrevistador y entrevistado en el ámbito de la dinámica de la entrevista, desde luego. Y es el concepto de personalidad suplementaria y personalidad complementaria. También, a continuación, vamos a ver algunas características en relación a las intervenciones. Justamente se relaciona con esto de la personalidad complementaria y suplementaria. Dentro de la relación entre personalidad complementaria y suplementaria, vamos a ver algunas técnicas. Una de ellas es la técnica de apoyo, la técnica de influencia directa, la técnica llamada de ventilación, la consideración reflexiva, la pregunta como técnica, preguntas lineales, circulares, estratégicas, reflexivas, y el silencio como técnica. Esto es lo que vamos a ver. Estas últimas técnicas que mencioné obviamente se relacionan con esta idea de personalidad complementaria y suplementaria. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Por un lado, obviamente el entrevistado aparece frente a nosotros con un estilo de personalidad, con una estructura. Recuerden la diferencia entre estructura y estilo. La estructura refiere a la personalidad como sistema establecido a partir de todo el desarrollo que viene del temperamento, carácter, luego la construcción de la personalidad. Las estructuras se refieren entonces al tipo de personalidad, pero no al estilo. Hablamos de personalidades normales, en el sentido de personalidades sanas, no patológicas. Podemos hablar de personalidades neuróticas y podemos hablar de personalidades psicóticas o personalidades psicopáticas o perversas. Es decir, estas calificaciones tienen que ver con las estructuras. Esas estructuras son en parte modificables, en parte no modificables. Depende, pero tiene que ver con, llamémosle así, el armado en la que se sostiene la personalidad. Ese armado en una personalidad saludable tiene las características de una personalidad normal saludable, es decir, un reconocimiento de la realidad, control de impulsos, un equilibrio en el yo, etcétera, etcétera. Las estructuras de personalidad neurótica justamente son aquellas que tienen dificultades para manejarse en relación a la autocontinencia, el tema de los conflictos internos no resueltos, las relaciones de inmadurez respecto del entorno, respecto de los vínculos afectivos, los vínculos laborales, etc. Luego tenemos las patologías severas como la psicosis de tipo funcional, o psicosis reactivas, psicosis orgánicas, etc. Y luego también lo que conocemos como estructuras psicopáticas. Bien, dejemos por ahora esto que nos conduciría a entrar al terreno de las psicopatologías. Por otro lado están los estilos. Los estilos son variables, ya sabemos, remiten a distintas calificaciones, nosotros hemos visto los estilos de personalidad de Elia Ricón, llamadas pertinentes. Entonces decíamos, bueno, personalidad lógica, demostrativa, suspicaz y desconfiada, observadora no participante, etc. Es decir, son estilos. Dentro de las estructuras patológicas o no patológicas pueden aparecer todos estos estilos, uno u otro. Entonces, si tenemos una personalidad con un estilo demostrativo, supongamos, eso no va a modificarse obviamente durante la entrevista, ni durante la entrevista ni fuera de la entrevista, porque la personalidad está ahí de manera estable. Pero por otro lado,
tenemos la personalidad del entrevistador, que tampoco va a variar obviamente. Ahora, hay una cuestión central. ¿Cuál es? En el momento de la entrevista, lo que se pone en juego son roles que tienen que estar diferenciados. Hay una demanda y hay una oferta. Esa demanda, para que se consolide, para que se realice la entrevista, puede provenir de parte del entrevistado o de parte del entrevistador. Muy bien. Ahora bien, la personalidad del entrevistador, del profesional, del trabajador social, al momento de ponerse en juego en la dinámica de la entrevista, debe preservar el rol, es decir, no debe interferir negativamente con el rol. Y acá es donde entra este tema de personalidades suplementarias o complementarias. Cuando aparecen dos personalidades similares, vamos a tomar un ejemplo, si ustedes quieren, extremo o simplemente caricaturesco, como para entender el tema. Supongamos que haya dos personalidades altamente demostrativas, la del entrevistado y la del entrevistador, y se pongan en juego en situación espontánea. A este encuentro de personalidades similares la llamamos suplementarias. ¿Por qué? Porque una puede suplementar a la otra, puede suplir a la otra, es decir, son idénticas o similares. Al ser idénticas o similares, ambas personalidades se interfieren, es decir, chocan. En lugar de ser un polo positivo y negativo, son dos polos positivos, se repelen de alguna manera. Entonces, imaginemos que una persona que está siendo entrevistada es altamente locuaz y dispersa, y el entrevistador se manifiesta de manera espontánea también como altamente locuaz y disperso. Se pierde información significativa. ¿Por qué? Si esa relación entre entrevistado y entrevistador, que es una relación de roles diferentes y una relación profesional en un marco de un encuadre que debe ser observado, si no fuera así, si fuera el encuentro de dos personas en un mismo nivel de roles, por ejemplo, dos colegas que se ponen a charlar en una cafetería sobre su vida o sobre su trabajo profesional, o simplemente dos amigos que se expresan espontáneamente su personalidad, ahí no habría ningún problema. En todo caso, bueno, sería cuestión de que uno se interfiere con el otro, uno lo tapa al otro y dice, déjame hablar, el otro le dice, escúchame, pero déjame que te cuente. Y el otro, es decir, simplemente es una cuestión, si ustedes quieren, anecdótica. Ahora, en el marco de una entrevista, esto perturba esa dinámica. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ideal que sería que la otra personalidad, es decir, la personalidad del entrevistador, resulte de tal estilo que pueda adecuarse al estilo de personalidad del entrevistado. ¿Cómo logramos esto? Alguien podría decir, y bueno, cambiando al entrevistador, que venga un entrevistador con una personalidad complementaria, llamamos, complementaria. Por ejemplo, una personalidad complementaria a la personalidad demostrativa, una de ellas, podría ser la personalidad lógica. ¿Por qué? Porque habla menos, observa más, tiende a controlar, tiende a reflexionar. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos? Decimos, a ver, ¿qué personalidad tiene usted? O definimos, espere un poquito que va a venir mi colega que tiene una personalidad complementaria. No, por supuesto es un disparate lo que estoy diciendo, pero para que se vea. La solución es justamente a partir de aplicar una técnica profesional, que es, primero, el entrevistador, el profesional, durante los primeros minutos de la entrevista, si es que ya previamente no lo hizo a través de la preentrevista, tiene que hacer un diagnóstico ad hoc, un diagnóstico en el momento, un diagnóstico presuntivo, de cierto estilo de personalidad del entrevistado, que se va viendo con la experiencia profesional a los pocos minutos, e ir adecuando, como el actor de teatro, ir actuando una personalidad que no es la de él, sino que va buscando estilos, actúa estilos
para poder complementar la personalidad del entrevistado. Esto no es difícil de hacer. ¿Por qué? Porque el entrevistador no solo conoce su personalidad, sino que conoce cómo actúan las otras personalidades. Entonces va regulando si el entrevistado es altamente locuaz y disperso, él se repliega, escucha y trata de reorientarlo cuando se dispersa. No suma a la dispersión una segunda dispersión que es la propia, sino que dice, ve que el entrevistado se dispersa y no mantiene el eje discursivo, si es que están hablando de un hecho concreto, de una situación concreta, que podría ser una entrevista abierta donde el entrevistador habla de cualquier cosa, pero si es una entrevista semiestructurada, donde si se va mucho de la línea que se está trabajando, porque interesa conocer, supongamos, sus ingresos, su relación con su familia, sus relaciones laborales, sus problemáticas sanitarias y demás, y termina hablando, sí, de cuando fui al cine, entonces, vio ese actor tan famoso, y entonces, ¿qué tiene que hacer el entrevistado? No va a decir, mire, a mí no me interesa, no hable de eso, obviamente no, va a decir, bien, pero veo que usted me cuenta lo de la película, que es interesante, pero esto, cuando inició esta charla sobre la película que fue a ver usted, recuerdo que estábamos hablando de tal cosa, y no me quedó claro si cuando usted fue, que justamente iba a ir al día siguiente al trabajo, y recordó lo del cine el día domingo, pero finalmente fue al trabajo, es decir, yo lo reingreso al tema que a mí me interesa investigar, ¿sí? Obviamente, si yo percibo que hablando del cine, que fue el día anterior y demás, está transmitiendo una información significativa, lo dejo, pero quizá justamente esa dispersión tiene que ver con un estilo de personalidad por un lado, o con un comportamiento preconsciente o no consciente, para apartarse de una temática que lo compromete, que lo angustia, que le genera inquietud y demás, entonces prefiere hablar del cine. Bien, entonces esta adecuación se va haciendo en función de encontrar estilos complementarios al estilo del entrevistado. Las personalidades complementarias y suplementarias son espontáneas, pero en este caso nosotros actuamos personalidades complementarias, como el actor del teatro, insisto. Muy bien, dicho esto, entonces, vamos a completar esta breve clase de hoy con los estilos de intervenciones y actuaciones durante la entrevista. Dejamos por ahora de lado, porque ya lo hemos abordado, pero luego lo vamos a volver a abordar, y ustedes lo tienen en el PDF, el tema de las técnicas de observación. Simplemente hemos dicho y volvemos a decir que la técnica de observación es metaoral, es decir, más allá de lo que estamos hablando, de lo que estamos indagando con el entrevistado, más allá de eso, estamos observando el contexto, el lenguaje corporal, las coincidencias o no coincidencias, las contradicciones o no, el contexto socioambiental en el que se desarrolla, si es que estamos en la casa del entrevistado y demás. Esto es la observación, las técnicas de observación, ya en parte la hemos hablado, ustedes justamente en esta época la están viendo, las van a empezar a profundizar en el marco de las comisiones de trabajo prácticos. Ahora lo que vamos a ver son los estilos de intervenciones durante el proceso de la entrevista, vinculado con las personalidades complementarias. Una de las técnicas es lo que llamamos técnicas de apoyo. Cuando la persona está hablando sobre un problema que tiene o contando una situación, el entrevistado manifiesta un particular interés, una escucha, una escucha atenta, y lo va acompañando, por ejemplo, en la técnica de apoyo diciendo, bueno, de todas maneras, tranquilícese, a ver, cuénteme. O, por ejemplo, con intervenciones tales como, claro, lo entiendo, debió haber sido complicada esa situación. Sí, obviamente,
entiendo que usted habrá estado en ese momento muy angustiado. Bueno, supongamos que la persona se pone mal contando lo que cuente y de pronto llora o se deprime, dice, no se preocupe, exprese el sentimiento, porque es lógico. ¿Cómo no se va a sentir mal con lo que está contando? Lo entiendo perfectamente. Estas son técnicas de apoyo. Después están lo que llaman técnicas de influencia directa. Es decir, en este caso el entrevistador expresa, hay que tener mucho cuidado con esto obviamente, expresa ciertas opiniones que pueden ser útiles para continuar con la interacción, una orientación sobre el... Y por ejemplo, ¿usted no probó hacer tal cosa? Porque por lo que usted me cuenta, si intentara, por ejemplo, volver a hablar con su jefe, podría ser interesante porque ahí se, digamos, solucionaría un prejuicio que está en juego y usted no sabe, quizá él tenga un pensamiento distinto. ¿Por qué no prueba? Es decir, esto sería de alguna manera un asesoramiento, un apoyo, pero hay una influencia directa, o expresar su opinión. ¿Por qué cree usted que es tan malo lo que está diciendo? Y porque tal cosa, pero usted no lo piensa así. No, la verdad que no. ¿Y quién lo piensa así? No, lo piensa mi vecino. Bueno, pero es el pensamiento de su vecino. ¿Por qué tendría que ser malo si tal cosa? Es decir, con cuidado, obviamente, de no producir una opinión de tipo directa y directiva de alguna manera que pueda presionar de manera improcedente al entrevistado. Pero sí es pertinente poder dar una opinión en tanto es simplemente una visión diferente a la que en ese momento está manifestando el entrevistado y que quizá en el fondo lo ayude a relativizar lo que está diciendo. Nunca, por supuesto, decir, no, pero lo que usted está diciendo no tiene sentido, porque la verdad es esta otra. Obviamente no de esta manera, porque sería absolutamente antiprofesional y absolutamente improcedente. Tenemos otra técnica que se llama de ventilación, que es, de alguna manera, es como entre comillas, un aliento, un permiso, una motivación para expresar sentimientos y emociones. Particularmente el concepto de ventilación a veces puede ser, no puede expresar tan claramente a dónde apunta, ¿no? Hay que generar un clima de confianza y promover la reflexión y en ese sentido, como decíamos hace un rato, decir, por ejemplo, bueno, pero lo veo angustiado y es como que usted no se permite llorar, quizá le dé vergüenza, pero ¿por qué no? Si es un sentimiento absolutamente pertinente. No veo el motivo por el cual usted no se permita llorar, o sí hay algún motivo. Es decir, de alguna manera yo estoy diciéndole, dándole, comillas, permiso para que pueda expresar sus sentimientos. La llamada consideración reflexiva apunta a que el entrevistado piense sobre su situación social, económica, educacional y demás. Es decir, algo así como que cuando el entrevistado está hablando a partir de anécdotas, y bueno, pero, a ver, todo lo que usted me fue contando, ¿cómo se relacionaría con su proyecto de vida que cuando hablamos la vez pasada usted me decía, va en contra, va a favor, usted siente que está aportando cosas en una misma dirección? ¿Por qué no hablamos un poco de esto? Es decir, estamos trabajando reflexivamente, reflexionar, siempre manteniendo un alto respeto a partir de la escala de valores del entrevistado. No se trata de adoctrinar al entrevistado, decir esto es mejor, sino justamente proponer una reflexión sobre las mismas cosas que dice el entrevistado, sin salirse de la escala de valores del entrevistado. Eso es muy importante. Y acá viene una técnica que es una técnica muy, muy frecuente dentro de las, por ejemplo, no solamente de la entrevista de trabajo social, sino en las psicoterapias, por ejemplo, que es la pregunta como técnica. Es decir, ahí no hay reflexión, opinión, es una pregunta. También en el periodismo, la pregunta y la repregunta. Cuidado con la pregunta
que induce respuesta. Por ejemplo, si yo le digo al entrevistado que esto que usted hace es muy bueno, ¿no? Ahí parece que tiene un formato de pregunta, pero ya estoy diciendo que es muy bueno, no. Es decir, es como el famoso saludo de la vida cotidiana en nuestra sociedad, que es, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Le estoy diciendo, ¿todo bien, no? Es decir, presupongo que está todo bien, ¿no? Y de alguna manera lo estoy como condicionando a que me diga, sí, todo bien. Y la respuesta es, bien o te cuento. ¿Y quién espera? Salvo que sea un amigo, ¿no? Decime que está todo bien. Todo bien, ¿no? Es muy distinto a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él que me diga que está todo bien o está todo mal. El todo bien no está diciendo. ¿Y el otro qué dice? Sí, todo bien. Siempre se puede estar peor. Bien no te cuento. Sería la otra. Bien. Hablando de bien, entonces, la pregunta como técnica es muy importante, tiene que ser lo más neutral y aséptica posible. Hay preguntas lineales que apuntan a la obtención de datos. ¿Cuántos hijos tiene? Es una pregunta lineal, directamente. La otra es, ¿tiene hijos? También es lineal, pero no me entero de cuántos. Puede ser que él lo diga. Ahora, ¿cuántos hijos tiene? Implica, por un lado, que él de alguna manera ya me dijo que tiene hijos, incluye que tiene hijos, pero estoy preguntando cuántos. La otra pregunta es la que llaman preguntas circulares, pero esto implica la posibilidad de entrevistar a más de una persona, es decir, una pareja, una familia, donde yo hago una pregunta para que esa persona, a su vez, la respuesta que me da, en realidad, presupone una pregunta implícita a otra persona que está con él, que a su vez me responde. Por ejemplo, yo le pregunto, porque ustedes discuten mucho, ¿no? O discuten mucho ustedes, sería mejor, ¿no? Discuten mucho ustedes. Y esta persona dice, y más o menos. Y la mujer dice, y más o menos no. Discutimos bastante. Y él le dice, bueno, yo creo que no. Es decir, ¿por qué vos pensás que discutimos bastante? Es decir, yo estoy haciendo circular las preguntas y se van enriqueciendo. Esto tiene que ver con una dinámica de grupo, una dinámica familiar y demás. Preguntas llamadas estratégicas. Tienen por objetivo, son directivas e intentan quizá destrabar una situación. Una situación que está trabada, dice, bueno, y sí, yo no puedo. Bueno, a ver, pero realmente, ¿usted quiere el puesto o no lo quiere? ¿No? Es una pregunta como muy directa, ¿no? Y que quizá conmueva de alguna manera, ¿no? Es como lo que en psicoterapia llaman el insight, ¿no? Es decir, que de alguna forma yo le hago una pregunta que lo posiciona al entrevistado a darme una respuesta que quizás sea clave en ese sentido. Podría hacerme una contrapregunta. ¿Y por qué no voy a querer? Y porque veo que cada vez que tiene una oportunidad usted no va a la entrevista, por ejemplo. Finalmente, preguntas reflexivas. Buscan generar nuevas alternativas. Ustedes ven como, bueno, hay zonas grises ahí, ¿no? Por ejemplo, frente a una serie de comentarios que hace el entrevistado, uno puede decir, por ejemplo, pero no entiendo bien si todo eso que usted me cuenta finalmente le va a reportar algún beneficio económico, dado que usted dice que lo más importante es lo económico. No entiendo bien. Es decir, yo me hago cargo de no entender para que él me explique. No digo, usted explica mal, yo no entiendo bien. Y el otro que me dice, va a tratar de explicarme mejor. Y ahí se le puede aclarar a él o no una situación que pueda parecer como contradictoria. Y luego está, para finalizar, lo que llaman el silencio como técnica. Esto es muy usado en muchas técnicas de psicoterapia, pero acá tenemos que tener cuidado con el tema del silencio. ¿Por qué? Porque a veces
es útil el silencio en la medida que ese silencio puede beneficiar al entrevistado o puede no interferir en un relato que está haciendo. Pero cuidado cuando la situación es muy angustiante y el silencio puede ser persecutorio para el entrevistado. Es decir, ¿por qué no me dice nada? ¿Qué estará pensando? ¿Me está condenando? ¿Me está criticando? Es como el silencio hace que el entrevistador tome distancia, y no en todos los casos el silencio es adecuado. A veces cuando la situación es complicada puede ser mucho más útil simplemente decir, ajá, sí, lo entiendo, claro, lógicamente, sin enfatizar demasiado emociones positivas o negativas. Obviamente, si está contando algo que lo ha dejado en ridículo y él se avergüenza, uno puede decir, oh, claro, ¿no? O, uy, Dios, ¿no? Claro, menos, obviamente, censurarlo o reírse, decir, claro, sí, claro, lo entiendo que usted se habrá sentido en ese momento incómodo, ¿no? Bueno, el silencio absoluto, donde uno ni siquiera transmite lenguaje corporal expresivo, podría ser simplemente ni mover los labios, ni mover las manos, ni nada. Es decir, ¿qué interpreta el entrevistado? Lo he dejado absolutamente paralizado, ¿no? ¿Quién sabe lo que está pensando de mí? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente hacer lo más cordial, lo más dinámica esa relación. Por eso el silencio como técnica es útil muchas veces, pero hay que manejarlo con mucha precaución. Bien, con esto entonces doy por finalizado la parte de la clase de vídeo y les recuerdo que en el PDF, además de lo que les comenté, tienen algún texto sobre la observación nuevamente, el tipo de observación, el tipo de entrevista estructurada, semiestructurada, la observación participante, el tipo de conductas observadas, la conducta espacial, la conducta extralingüística, la conducta lingüística, todos aspectos que hacen a la técnica de observación que hemos visto y que siempre seguiremos mencionando porque forma parte muy importante de la técnica de la entrevista. Bueno, muy bien, nos encontramos en la clase número 20. Muchas gracias y será hasta ese momento.